Listo, chicos. Miren, entonces, vamos a ver si el día de hoy los movimientos de la lucha por la paz, ¿sí? Dentro de este movimiento de la lucha por la paz, tenemos a un líder muy especial denominado Mahatma Gandhi, ¿sí? Que nació en 1868 y falleció en 1948. ¿Quién fue Mahatma Gandhi? Fue el líder del movimiento nacionalista y anticolonista indio y figura clave de la independencia india del Imperio Británico. Es decir, él luchó bastante por esta clase de pueblos de la India prácticamente, ¿sí? Él, dentro de unos años, en algunos años, realizó ciertas actividades. En el año 1893 fue a Sudáfrica, en donde se encontraban miles de indios. Es decir, ahí él empezó la lucha, ¿sí? Por este pueblo de los indios o en la India. Impulsó la creación de colonias agrícolas y de servicio de salud, ¿sí? Es decir, buscaba que estos pueblos de una u otra manera tengan la posibilidad de que de poder tener un emprendimiento de trabajo y obviamente también tener una buena salud. Y también buscó eliminar las castas militares, es decir, que ya no sean maltratados por estos grupos de militares, sí, que en ese entonces se tenía. Luego, sí, en 1914 termina la Primera Guerra Mundial. Una vez que termina la Primera Guerra Mundial, Gandhi se convierte en el líder máximo de la resistencia nacional y anticolonista de la India. ¿Sí? Es decir, como que le ayudó a él prácticamente, sí, esto que termine la guerra mundial, para él poco a poco seguir batallando con su grupo de pueblos de la India y seguir luchando, ¿sí? Por esa independencia. Luego, ¿sí? En 1920, el Congreso Nacional Indio aprobó la resistencia pacífica de Gandhi, es decir, a esta independencia que él buscaba o esta lucha que él tenía se le denominó prácticamente como una resistencia pacífica, ¿sí? Y luego, ¿sí? Dice que el pueblo lo pone por título de Mahatma, que significa magnánimo. ¿Qué quiere decir esto de magnánimo? Quiere decir que es una persona que tiene un noble temperamento, ¿sí? Y que goza de un espíritu noble. Es decir, él tiene un corazón de lucha por todo este tipo de personas de pueblos de la India, ¿sí? Continuamos. Luego en 1930, ¿quién está por ahí? Perdón. Vamos. Luego en 1930 eh, recadilizó su lucha por la liberación de la India. Es decir, él siguió luchando por esto, ¿sí? Por estos grupos. Y entonces buscó la manera de, con su grupito que ellos tenían, de enfrentar esta oposición prácticamente. Luego, en 1940, trató de negociar en Londres la formación de gobierno constitucionales indios, pero fracasó. ¿Qué es lo que pasó ahí? Él trataba de luchar también por las personas de la India que también podían pertenecer a algún grupo político, ¿sí? Pero realmente no le tomaron en cuenta y él ya no pudo hacer más. Entonces, en ese proceso de 1940, se alejó un tiempo de la política, ¿sí? Se alejó un gran tiempo de la política, pero él estaba planteando nuevas estrategias, ¿sí? Con sus grupos, un grupo denominado eh, se me fue por ahí. Era un grupo donde él tenía de los indios, ¿sí? De la India, que trataba de ser algo pacífico, de luchar por su raza. Entonces él tenía su grupo ahí, pero obviamente apartado de la política. Pero ¿qué pasó? En 1947
en la Segunda Guerra Mundial se dio la oportunidad de llevar a cabo la independencia de la India. Es decir, que ayudó de mucho, ¿no es cierto?, en este proceso de la Segunda Guerra Mundial para que Gandhi luche por esa independencia que tenía en ese entonces la India. ¿Sí? Entonces, él de una u otra manera pudo, ¿sí?, después de todo ese proceso que él tuvo que hacer, tuvo la apertura de ¿qué? De poder independizar a la India, de que dejar de ser una India oprimida, ¿sí? Pero lastimosamente en 1948 él fue asesinado por un miembro del partido hinduista radical. Consideraba peligrosa su actitud prácticamente hacia los musulmanes y los paris. ¿Quiénes eran estos de los paris? Era un grupo, ¿sí?, denominados intocables, ¿sí? Entonces, prácticamente ellos tuvieron miedo, ¿sí?, de Gandhi, y entonces lo mataron, ¿sí? Porque ellos pensaron que él les iba a causar mucho daño a estos pueblos, ¿sí?, a estos grupos, entonces decidieron matarlo. Pero se puede decir que él no murió en vano porque él logró, sí, que existe esa independencia dentro de la India. Luego, sí, después de esto, él tiene varios pensamientos prácticamente, ¿sí? El pensamiento o el primer pensamiento que él tiene es apuesta por la paz, el respeto de los derechos humanos y prácticamente la no violencia, ¿sí? Para él lo más importante en sí era la paz que debía haber entre todas las personas, entre todos los grupos, ¿sí? El respeto que se debe tener a los derechos humanos y todo esto que no tenga o no incluya una violencia, sino que sea pacífico, ¿sí? Y él menciona 8 principios que tenemos ahí en el texto, pero en resumidas, ¿sí?, se resume prácticamente estos 8 principios en que la libertad de las personas debe ser sin violencia, ¿sí? Es luchar, ¿sí?, por todo lo que uno quiere, pero sin violencia, ¿sí? Este es prácticamente el pensamiento, los pensamientos que él tenía, luchar por lo que uno quiere, pero de una manera pacífica. Y algo que a mí me gustó mucho de él es esta frase que puso: tú mismo debes ser el cambio que quieres ver en el mundo. Es decir, de uno nace, sí, esa lucha por lo que uno quiere. Entonces, prácticamente este líder, sí, denominado Gandhi, fue uno de los demás que existe para poder ayudar a los pueblos que no eran tomados en cuenta y eran marginados, ¿sí? Entonces, él luchó mucho por los pueblos de India y obviamente él ayudó a que ya no exista el maltrato, sino se dé una independencia de estos grupos, ¿sí? No sé si tal vez tienen alguna pregunta por ahí. Algo por ahí tal vez.